Bueno, Señor, gracias porque tú nos enseñas que tu palabra siempre va a crear un efecto en nuestras vidas y es porque tú eres bueno y porque tu palabra es poderosa. Te pedimos que en esta ocasión, una vez más, hagas tu obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 25 de Jeremías. Si tienes Reina Valera, a lo mejor allá arriba dice los 70 años de desolación, porque este capítulo 25 habla acerca de los 70 años del cautiverio babilónico. Así es que vamos a encontrar un tema muy interesante el día de hoy, en tema de profecía, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar a leer el verso número 1 al verso número 7. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo. Bueno, antes de comenzar con la profecía, nos da el contexto, como siempre, Jeremías, porque se ha ido saltando de una época a otra, ¿verdad? Este libro de Jeremías no está ordenado cronológicamente, entonces en este capítulo nos ubica en el reinado del rey, que dice ahí, Joacim, ¿verdad? Entonces, si te acuerdas, esto está en Segundo de Reyes 24, en nuestro bosquejo histórico, ¿te acuerdas? En nuestro breviario histórico de Segundo de Reyes del 22 al 25. Te animo que lo repases, está bien útil esto. Pero en este momento está situándonos en el reinado de Joacim. Y es el año cuarto del reinado de Joacim. Entonces, para que nos ubiquemos, es el año 605 a.C. Y en ese mismo año, es el mismo año en el que Nabucodonosor comenzó a tener su reinado en Babilonia. Por eso ahí lo equipara, dice, el cual era el año primero de Nabucodonosor, ¿verdad? Ok, ahora, ¿a quién va dirigida esta profecía? Dice ahí primeramente a todo el pueblo de Judá y a los moradores de Jerusalén en el verso número 2. Entonces específicamente para ellos justo antes de que Nabucodonosor se los lleve en cautiverio. Y Jeremías dio a conocer la profecía a todos los habitantes de Judá. Ok, vamos entonces ahora a leer el verso 3 al 7, donde ya viene como tal esta profecía. Dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Lo que comienza diciendo aquí Jeremías en este capítulo es que Jeremías ha predicado el mismo mensaje de arrepentimiento durante 23 años, el mismo mensaje. Y lo encuentras ahí en el verso 5 y 6. No solamente Jeremías, sino los profetas que Dios mandó en esta época. Y este mensaje era básicamente, número 1, vuélvete ahora de tu mal camino. Este mensaje de Jeremías era: arrepiéntete de tu mal camino ahora. O sea, te demandaba tomar decisiones inmediatas y alejarte de tu pecado. Pero también en el verso 6 nos deja ver un pecado muy evidente en el pueblo de Judá, que era la idolatría. Habían dejado a Dios y habían abrazado a dioses paganos. Y entonces se entregaron a ellos, ¿no? Entonces, por eso es que los exhorta tan específicamente: no vayan en pos de dioses ajenos, no les sirvan, no los adoren. Dios es su único Dios y quiere que le sean fiel a Él, ¿no? Ese es básicamente el llamado de Jeremías. Y lo hizo durante 23 años. Dice ahí desde el año 13 de Josías. Estamos hablando por ahí del año 628 o 627 a.C. hasta este momento que dijimos que era el año 605, que es el año primero de Nabucodonosor y también el cuarto año del reinado de Joacim. Son 23 años. Y dice ahí desde temprano, o sea que prácticamente tiene el sentido de,
constancia, insistencia, ¿no? Y sin cesar, persistencia, ¿no? Es decir, Jeremías estuvo diligentemente predicando el mismo mensaje de arrepentimiento, de manera cumplida, obediente a Dios. Y no solamente Jeremías, sino todos los profetas. Esto es algo asombroso, ¿no? De que haya estado repitiendo el mismo mensaje, ¿no? Generalmente siempre queremos escuchar cosas nuevas, pero Jeremías predicaba siempre lo mismo durante 23 años. Pero me encanta porque detrás del clamor de Jeremías, ¿quién está? Pues Dios, ¿no? Lo que vemos es que Dios es el que ha planeado esto, ha dirigido a Jeremías a predicar el mismo mensaje durante todo este tiempo. Es Dios, porque Él está interesado en su pueblo y le está insistiendo a su pueblo en estas cosas, ¿no? ¿Y por qué fue? Pues no hay otra razón que no sea que es por amor, porque Dios quería que su pueblo no se perdiera, sino que se arrepintiera y volviera a Él. Ese es el anhelo de Dios en estos versículos. Pero les predica 23 años, pero dice que la respuesta del pueblo es: no oísteis, de plano, ¿no? Endurecieron su corazón. Y esto está interesante porque en este tiempo, ¿te acuerdas que en la época de Josías, Segundo de Reyes 22, Josías fue un gran rey piadoso, pero hizo una reforma en todo Judá y pareciera que el pueblo estaba avivando la llama, ¿no? Estaba teniendo un avivamiento. Y no era así. A los ojos de Dios el pueblo se estaba perdiendo. Cuando terminó el reinado de Josías, ¿te acuerdas que platicamos que aunque hizo una gran reforma, no logró reformar el corazón de las personas? Hubo un gran movimiento, pero ellos no se volvieron de su mal camino. Es como de repente estos movimientos que son muy sensacionalistas, pero siguen en pecado, ¿no? Hacen, digamos así, hacen mucho ruido, pero no tienen una consistencia, ¿no? Un avivamiento no es meramente un emocionalismo religioso. Un avivamiento habla de conversión del pecado, de abandonar el pecado. Es un pueblo que se arrepiente de su mal camino y vuelve a Dios. Eso realmente es un avivamiento, ¿no? Y en este momento no ocurrió eso. Y Dios lo vio. Y no solamente eso, había una gran reforma. Estaban los sacerdotes sirviendo en el templo, estaban los profetas de Dios, estaba el templo funcionando, estaba todo el pueblo de Jerusalén junto. Era muy próspero en esta época. Y Dios no ve todo eso, Dios ve el corazón y dice: no me están oyendo. Entonces, ¿te imaginas una época religiosa muy notable, pero el corazón del pueblo, ellos seguían adorando ídolos, ellos seguían en sus malos caminos? Qué interesante, ¿verdad? Entonces Dios ve eso y le dice: no, Jeremías, continúa, no puedes detenerte. Ellos, aunque tienen todo esto y aparentemente por fuera está pasando algo en sus corazones, yo sé que no. Entonces por eso es que Jeremías, a través de esa profecía, le dice: no han escuchado, oyen pero no oyen, ¿no? Como decimos. Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Y todavía le dice, lo que denota es, ellos no se vuelven de sus malos caminos, adoran dioses ajenos y todavía se atreven a ofrecer sacrificios a Dios, a servir a Dios incluso. Pero dice aquí en el texto: pero esto es provocarme a ira, porque ¿cómo es posible que el pueblo idólatra y el pueblo no arrepentido vaya y haga todos estos servicios a Dios, pero realmente no está arrepentido? Dice: es como provocarme a ira. O sea, ¿por qué vienes a ofrecerme esas cosas si tu corazón no está conmigo, no? Y eso es lo que está ocurriendo en el pueblo. Pero bueno, creo que entonces podemos identificarnos en este pasaje con ellos, ¿verdad? De repente, no sé si te ha pasado que escuchas el mismo mensaje muchas veces y dices: otra vez me van a decir lo mismo, ¿no? Otra vez, pero esto ya me lo escuché, ya, póngame una prédica distinta, no díganle al Paz que le cambie ahí, ¿no? Que le dé siguiente, ¿no? Pero es que cuando pasa eso, más bien, ¿no será que nos lo repite tantas veces Dios porque no estamos escuchando a Dios? O sea, a lo mejor continuamos con nuestra vida cristiana e incluso a lo mejor empezamos a hacer más cosas por Dios, pero no estamos oyendo a Dios. ¿Qué me refiero con oír? Me refiero a que no estamos
abandonando nuestros malos caminos, ¿no? Y seguimos con nuestros ídolos. A lo mejor no son los mismos ídolos, Baal y Astarot y todos estos que adoraban los judíos, pero a lo mejor es mi ídolo, mi dinero, mi ídolo, mi negocio, mi ídolo, yo mismo, mi ídolo, mi vida, ¿no? O sea, puede ser, tú sabes, cualquier cosa en la que deposite uno la confianza que no sea Dios, ¿no? Y está uno con los ídolos todo el tiempo, ¿no? Amando ídolos, y me cambio de uno a otro, y de este a otro, y de este a otro, y me atrevo todavía de venir a hablar del Señor, y me atrevo todavía a servir al Señor y a ofrecerle mis diezmos y mis sacrificios. Es como si Dios dijera, hey, o sea, no me estás oyendo. Lo que yo quiero de ti, como decía en Oseas, no quiero sacrificio que yo lo daría, no quiero holocausto. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es David en Salmo 51, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque siempre que la riega uno, especialmente cuando yo te estoy abriendo mi corazón, pero siempre que la riega uno es como, hijo Señor, de repente llegas a tu casa y hizo un chorro de cosas, ¿no? Y te hablan estas cosas y es como, creo que no te estás agradando de nada de lo que estoy haciendo, ¿verdad, Dios? O sea, si sigo con este pecado, con este mal camino, ¿no quieres eso, verdad? Siempre al final Dios te habla y te recuerda, no se trata de hacer cosas, ¿no? Se trata de amar al Señor, de conocer a Cristo. Bueno, pero una cosa que también me gusta, si nos los dice 20 veces, es porque nos ama. Eso está bien padre del Señor, ¿no? Que nos insista. Y a lo mejor puede ser durante unos capítulos, 52 capítulos, ¿no? O a lo mejor puede ser durante un año, o 10 años, o 20 años. Me encanta que el Señor nos está diciendo las cosas, porque a veces no entendemos durante mucho tiempo. Y esto es una de las cosas que me hace pensar, wow, cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama, que está dispuesto a todo el tiempo decir, vuélvete de eso, deja eso. Y me encanta, ¿no? Por otro lado veo que si va a haber un juicio, no es porque Dios haya sido malo, ¿no? Es que ya eran demasiado tiempo y no estaban escuchando, ¿no? Pero de que Dios nos ama, por eso nos repite las mismas cosas. Ahora, no por el hecho de que nos repita las mismas cosas significa que esto sea monótono, ¿no? No. Es un proceso constante de limpieza. Y cada vez que escuchas la palabra conviértete, vuélvete del mal, pareciera que es fresca, porque sí, claro, hoy en la mañana me di cuenta que estaba mal de algo, me arrepentí, y ahorita en la noche ya me di cuenta que tengo otra cosa que está mal. Entonces así sucede, ¿no? Dios nos está constantemente limpiando. Ahora, si nos ponemos un poquito en los zapatos de Jeremías, a lo mejor has predicado una y otra vez a personas porque dices, es que no se arrepiente, y de repente dices, no, ya me cansé, no sirve de nada, esto es inútil. Pero me encanta el ejemplo de Jeremías, porque él no dejaba de clamar a un pueblo durante 23 años. Es como si nos enseñara a nosotros, no dejes de clamar a los demás, arrepiéntete, porque en algún momento de su vida les va a caer el 20, ¿no? Y es por amor, porque Dios los ama, ¿no? Y a medida que uno comprende el corazón de Dios, dice, sí, es cierto. A lo mejor yo hasta a mí mismo digo, yo no los amo, pero Dios sí, y por amor del Señor lo voy a hacer. Y eventualmente, conforme lo vas haciendo, Dios pone amor en tu corazón por esas personas, ¿no? Y es un poco como aprender a crecer en amor, lo que platicábamos eventualmente en las veces anteriores. Entonces no dejes de clamar, no pienses que es inútil, no es inútil. Mira, vamos a Isaías 55, capítulo 55, verso 6. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo
sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Wow, está interesante esta parte porque es animarte a ti y a mí a arrepentirnos mientras hay posibilidades de ser perdonados, ¿no? Me encanta que el Señor dice, hoy hay perdón. O sea, si tú te arrepientes hoy, hay perdón. Lo único que tienes que dejar es tu camino, ¿no? Dice, deje el impío su camino, ¿no? Si andas caminando mal con el Señor, si andas caminando por otro lado, entonces deja eso, simplemente. Y también me llama la atención que dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿no? Porque a lo mejor nuestras acciones no reflejan verdaderamente lo que pensamos en nuestros corazones, pero hasta de esas cosas se da cuenta Dios. Y también eso es un mal camino. Andar en un mal camino en mis pensamientos también es pecado. Pues es como una llamada, ¿no? Deja los malos pensamientos. Estoy leyendo un libro que si después tienen la oportunidad de comprarlo está padre. Es un autor llamado Ray Ortlund, pero me ha impactado mucho. Hay una parte en la que pues batalla con sus pensamientos. Y dice, estos pensamientos son como una especie de diablillo ambulante que te anda rondando por el cuello y por el cuerpo. Y en su como ilustración que pone este autor dice, y el Señor me dijo, oye, pues dámelo para que yo lo mate, ¿no? ¿Quieres que me deshaga de esa cosa que tienes ahí, no? Dice, no quiero que me la quites. Pero sabes que te vas a morir, sabes que te va a hacer daño, sabes que lo que te está haciendo. Sí, pero la verdad es que no sé qué voy a hacer sin él. Y así es con los malos pensamientos. De repente es, ¿cómo me voy a...? O sea, a lo mejor dejo de hacer cosas malas, pero ¿cómo me voy a despojar de mis malos pensamientos? ¿No? Porque de repente pensamos, ¿qué voy a hacer si no tengo malos pensamientos? ¿Con qué me voy a quedar, no? Como si no supiéramos que eso nos mata, como si no supiéramos que eso nos hace daño, ¿no? Me encanta porque en el relato al final le dice, ¿sabes qué, Señor? Bueno, ya me harté de esto, si es cierto, tienes razón, deshazte de él, y lo mata. Y junto con la agonía de esa cosa que estaba ahí, dice, también morí yo, dice. Pero después, Dios creó un hombre nuevo y restaurado. Y así sucede, ¿no? Cuando Dios te limpia eso y dejas que el Señor limpie tus pensamientos, renueva una persona en ti, ¿no? Así es que arrepintámonos. Si tienes que arrepentirte de algo, arrepiéntete, ¿no? Y también hay algo que me llama la atención ahí en Isaías 55, adelantito en el verso número 8, ¿no? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces me encanta porque dice, si tú te deshaces de esas cosas, yo voy a poner en tu mente, en mi mente, y vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y con los pensamientos de Dios, créeme, Dios llena todo nuestro corazón y nuestro vacío, ¿no? No hay como tener sus pensamientos en nuestros corazones. Son mucho más altos de los que luego queremos ahí andar guardando en nuestras vidas. Así es que despójate de los malos pensamientos. Pues bueno, malos caminos y malos pensamientos. Pero regresemos otra vez a Jeremías capítulo número 25. Y continuemos en el verso número 8, dice así. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué dice ahí? Mi siervo. Ahorita vamos a hablar de esto, muy interesante. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca dentro de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia
y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Esta sección es súper interesante porque es la primera vez que aparece en la Biblia la cantidad de años que va a durar el cautiverio babilónico. 70 años en Babilonia. Así es que eso va a pasar, y también dice el texto que Dios va a ocupar a Nabucodonosor para llevarse al pueblo, a él y a las tribus del norte, que hace referencia a sus aliados. Pero está bien interesante, ¿quién es Nabucodonosor? Recordar un poquito esto. Nabucodonosor es el mismo rey que aparece en Daniel 4. Este rey que enloqueció y que él no entendía quién era Dios, era un hombre impío que adoraba ídolos, era caldeo, pero más adelante él recibió el trato de Dios y conoció a Dios. Bueno, pues ese Nabucodonosor de Daniel 4 es el mismo Nabucodonosor que aparece en este capítulo. Ajá. Y le llama a Dios mi siervo, pero no porque fuera un adorador de Dios o conociera al Dios de la Biblia. No se está diciendo eso. Sino más bien lo ve como un vasallo, dicen unos comentaristas. Es decir, un instrumento simplemente que Dios va a usar aunque él no conozca a Dios. Lo va a usar, como usa el impío muchas veces, ¿no? Así lo ocupa. Y en este caso va a ocupar a este rey impío para cumplir sus propósitos a Nabucodonosor. Pero aquí menciona entonces la duración, son 70 años. ¿Y por qué es importante esto? Esto está para volarte la cabeza. Es súper importante porque después de los 70 años que ellos fueron llevados a Babilonia, va un hombre que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Va a leer este pasaje de Jeremías. ¿Sí sabes quién es? Daniel, el travieso. Daniel el profeta, exactamente. Y va a leer este pasaje, léelo en la NBI, por favor, o sea, léete Daniel 9 en la NBI, o sea, te va a volar la cabeza. Pero lo que dice es que después de los 70 años del cautiverio de Daniel, él estaba honrando a Dios, haciendo la voluntad del Señor, y empieza a leer en su devocional al profeta Jeremías, y entiende la profecía de Jeremías. Dios le abrió el entendimiento para ver lo que estaba diciendo el profeta Jeremías, que eran 70 años los que iba a durar el cautiverio, y justo estaban cumpliéndose esos 70 años. Entonces, ¿por qué es importante este pasaje? Porque esta palabra que dijo Dios 70 años antes iba a ser útil para Daniel y para el pueblo de Israel 70 años después. No fue a lo mejor algo muy relevante en ese preciso momento, porque a lo mejor el pueblo era como, ok, pues, ¿qué tiene que diga 70? O sea, pero para Daniel tenía toda la importancia. ¿Y sabes qué hizo Daniel? Lo que hizo Daniel después de leer ese pasaje fue orar, confesar el pecado del pueblo y pedirle a Dios que restaurara a su pueblo. Y todavía más allá, Dios lo escucha, le contesta y le da esta magnífica revelación de las 70 semanas de Daniel. ¡Wow! O sea, fue un momento asombroso. Dentro de toda la profecía que Dios le contestó, le dijo, voy a regresarlos a Jerusalén. Y espérate, no acaba aquí la historia con los 70 años, vienen 70 semanas, que son 70 semanas de años. Y le habla acerca de la llegada del Mesías después de esas 70 semanas de años. Y cómo el Mesías iba a llegar, lo iban a crucificar, y después de eso iba a haber una 70ª semana en la cual Dios iba por fin a juzgar en un futuro a la gran Babilonia. Está sensacional esta profecía. Un día la estudiaremos a fondo, pero entonces dime si no es importante el capítulo, ¿no? Bueno, y después de los 70 años, ¿qué iba a pasar? Siguiendo el texto de Jeremías, en el verso número 12, cuando se han cumplido los 70 años,
dice ahí que Dios castigaría al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad. Entonces, esto va a ocurrir después en el año 539. Un poco antes de los 70 años, resulta que llega un rey llamado Ciro, que es el rey de Media, de Persia, y sus aliados, y llega a él a conquistar todas las tierras de Nabucodonosor, y en el año 539 empieza a conquistarlo, y termina un poquito más adelante, pero el año en sí en que acaba el cautiverio babilónico es el 536. Pero está impresionante, porque se cumple esto que Dios dijo aquí, que lo iba a castigar, y fue por mano de Ciro, el rey de Persia y de Media. Entonces se ocurrió lo que Dios le dijo antes, 70 años atrás, ¿no? Muy bien. Ahora está muy interesante esto porque está hablando de algo literal, historia, 70 años literales. Pero nada más lo quiero mencionar, porque no estamos clavándonos demasiado en la profecía, pero sí. Me encanta la profecía. Babilonia en la Biblia no solamente representa a esa nación, representa en Apocalipsis a algo más. Le llama de hecho la Gran Babilonia, ahorita lo mencioné. Pero en la Biblia la Babilonia o la Gran Babilonia es un símbolo también, aparte de que es algo histórico y real, también es un símbolo de un reinado de maldad en donde Satanás es el que gobierna sobre el mundo y todos aquellos que están en contra de Dios. Es un sistema que es instaurado por Satanás, pero en el cual todo el mundo se ha sometido. Esa es la Gran Babilonia. Es un reinado de maldad, por eso yo lo entiendo así, es un reinado de maldad. Y el rey de Babilonia, pues aquí dice que es Nabucodonosor, pero solamente apuntaba a Satanás. Léete Apocalipsis capítulo número 18, ahí encuentras mucho acerca de la Gran Babilonia, que es la madre de toda la ramera, dice ahí, porque simbólicamente es un reino que ha pervertido a todos y que los ha invitado a comer del fruto del árbol que no tenían que comer. Es un reino que invita a todos al pecado y todos hemos comido de él. Pero este pasaje muestra lo que va a hacer Dios también con este sistema de maldad gobernado por Satanás. Dios, al final, lo va a destruir. Y también junto con este reino de maldad, al que gobierna este reino de maldad, que es al diablo, Satanás. Entonces, proféticamente está apuntando hacia Apocalipsis 18, en donde Dios va a triunfar sobre el diablo y sus ángeles, sus aliados. Está impresionante esto. Ok. Sí, está bien emocionante. No sé si te gusta mucho la profecía, me gusta un buen. Está padrísimo esto. Y por cierto, las 70 semanas de Daniel, la 70ª semana de Daniel hace referencia a este momento de la destrucción de la Gran Babilonia. Entonces está bien interesante cómo se liga todo ahí. Bueno, pero aplicando este texto a nuestras vidas, entonces, ¿sabes? A veces pensamos que como no nos hacen caso cuando les decimos arrepiéntete, arrepiéntete, pensamos que es inútil, pero no. En Isaías capítulo número 55, ahí donde nos quedamos, en el verso número 10, fíjate lo que continúa diciendo ahí el profeta. Dice, en el verso 10, ¿no? 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, así como ahorita, y no vuelve vacía, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Me encanta ese pasaje, porque es lo que está diciendo Jeremías, ¿no? A lo mejor en ese momento no era útil, pero les fue muy útil en el tiempo y en el que Dios quería que hiciera efecto. Es como una pastilla que te la tomas y dices, no, me sigo sintiendo re mal, pero pasan como 3 horas y de repente así como, órale, gracias a Dios por el ibuprofeno, ¿no? Bueno, si tienes más de 40 me entiendes. Ok, entonces está increíble. Y es así, la palabra, si te la tomas, si dejas que entre en tu corazón, o sea, si la escuchas de veras, ¿no?
te va a crear un efecto en tu vida. Nunca es inútil la palabra. De repente uno piensa eso. Generalmente cuando le predicamos a otros, como te decía. Y a veces también uno lo piensa en uno mismo, porque dice, pero si no pasa nada, ya estoy leyendo mi Biblia, ya leí no sé cuántos estudios bíblicos, ya me metí a no sé cuántos navegantes y ya me eché esto y el otro y no pasa nada. Tranquilito. La palabra nunca vuelve vacía. Siempre va a obrar un fruto en tu corazón. Tal vez no es ahorita, a lo mejor puede ser después de 70 años. Pero de que va a obrar un efecto, va a obrar un efecto en tu vida. Y eso es algo que tenemos que creerle al Señor. Igual con tus hijos o las personas a las que les estás predicando. A lo mejor dices, pero no está pasando nada, Josué, siempre les leo la Biblia y no me hacen caso y no me pelan. Pues tú síguele, porque nunca vuelve vacía. Siempre germina, siempre da fruto. ¿Verdad? Así es que no te desanimes. No pienses que es inútil. Es completamente útil la palabra en nuestras vidas. Y también creo que tenemos que hablar acerca de esta profecía de Babilonia, aplicando esta profecía de la gran Babilonia en nuestras vidas. ¿Sabes? Los que hemos creído al Señor, Dios va a obrar un efecto en nuestras vidas el día de hoy y en un futuro nos va a salvar por completo. Como al pueblo de Israel, lo iba a traer de vuelta del cautiverio y por fin lo iba a meter a la tierra prometida y lo iba a redimir de toda esta esclavitud. Un día vamos a por fin disfrutar de la redención absoluta del Señor, ¿no? Y en este mundo que es como una gran Babilonia terrible, Dios nos va a sacar de ahí y Dios va a destruir al enemigo y vamos a estar en su presencia adorándolo. No te desanimes, en verdad. Y una cosa, eso sí, para todos aquellos que viven bajo el imperio del diablo, o sea, que están esclavos del pecado, que no quieren dejar su maldad y que han escuchado la palabra muchas veces y no han dejado sus pecados, esa es una advertencia, porque Dios castigará a la gran Babilonia junto con todos los enemigos de Dios y con Satanás. Entonces, el arrepentimiento no es una cosa opcional. O eres amigo o eres enemigo, pero si eres enemigo, serás destruido. Enemigo de Dios me refiero. Verso 15, dice, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber a él. Perdón, estoy leyendo todo mal, ¿verdad? Sí, dice, sí, siempre, pastor. Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, y a sus siervos, príncipes, a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, Gaza, Ecrón, el remanente de Asdod, a Edom, Moab, los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están del lado del mar, o sea, habla de los del Mediterráneo, a Dedán, a Tema, a Bus, a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca, los de lejos, los unos de los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Bueno, me lo eché bien rápido porque sí. Pero el punto aquí principal es que el castigo va a ser para todo reino. O sea, creo que está muy fácil decir. ¿Qué significa esto de dar a beber la copa de la ira? Cuando esa es una imagen, por supuesto es algo figurado, ¿no? Se mete Jeremías con temas figurados, ¿no? No existe una copa de la ira como tal, es una figuración, es una metáfora. Pero de lo que habla es esto, cuando le dice, da a beberle de esta copa de la ira, pues está hablando de que Jeremías profetice el juicio contra las naciones. Eso significa que le dice, dale a beber la copa de la ira. Habla del juicio contra las naciones. Por eso en este capítulo habla de varios juicios. Primeramente con Jerusalén. Después en el verso 19, contra Egipto. También allá abajo
habla de toda la región de Filistea que contempla estas regiones de Escalón, Gaza, Ecrón y Asdod. También habla del juicio contra Fenicia en el verso número 22, en el verso número 23 y 24 contra Arabia, en el verso número 25 y 26 contra Mesopotamia y al final Babilonia. Son regiones que había en aquel tiempo, ¿no? Imperios. Pero termina diciendo ya todos los reinos de la tierra, ¿no? Y está bien interesante porque dice que a todos los reinos de la tierra, ¿no? Entonces creo que tenemos que explicar un par de cosas. Este pasaje, por supuesto, está diciendo que después del cautiverio Dios va a castigar a todos sus enemigos, comenzando por los de Jerusalén, pero también con todas las regiones de alrededor. Pero aquí no está hablando solamente contra los de Babilonia, sino todos los enemigos de Dios, porque está haciendo una profecía hacia el futuro, lo que ahorita hablamos, la semana 70 de Daniel, el tiempo en el que Dios al final va a juzgar a todas las naciones y a todos sus enemigos. Por eso dice a todos los reinos de la tierra, comenzando por su casa, Jerusalén, ¿no? Pero entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Nos lleva a pensar que, ¿sabes? Todos serán juzgados por Dios. Todos los enemigos de Dios. No va a haber uno que se le escape a Dios. Todos serán juzgados si no se arrepintieron y no se volvieron de su mal camino y si no creyeron en Cristo. Serán castigados. Van a recibir el juicio como parte de este juicio para las naciones. Entonces, es como, si eres creyente, esto debe ser como, por un lado, un poco doloroso, porque hay personas que conocemos que a lo mejor pues no se van a arrepentir, pero a la vez va a ser un alivio, porque si hemos creído en Cristo, nos han oprimido. Hemos sufrido los estragos de un mundo que todo el tiempo está en tu contra porque crees en Cristo. Y has experimentado tribulaciones, vituperios, burlas y demás cosas en nuestras vidas. La presión de una sociedad que no le agrada a Dios, que no le agrada a Jesucristo, y estamos en ese lado. Y el saber que un día Dios va a hacer justicia, eso debe también de darnos paz en que el Señor va a tomar todo en sus manos un día, ¿no? Pero si no te has arrepentido y no has creído en Cristo, todavía estás en ese círculo. Y entonces el llamado es el mismo: vuélvete de tu mal camino, cree en Jesucristo, ¿no? Y al final, en el verso 26, habla del rey de Babilonia. Otra vez menciona proféticamente a Satanás. Él es el rey de la gran Babilonia, ¿no? También será castigado y juzgado, por supuesto, ¿no? En Apocalipsis hay un relato muy interesante en Armagedón. No sé si lo has leído. No me refiero a la película, no vayas a pensar que se está diciendo la película de Armagedón. No. El Armagedón que ocurre en Apocalipsis, aquí en la Biblia, ¿verdad? Habla de un momento en donde, en sus intentos por creer que le puede ganar a Dios, Satanás reúne a todos sus aliados, las naciones, en el valle de Armagedón, que es el valle de Megiddo, que está al lado oeste de Galilea, al norte de Israel, ¿no? Junto al Mediterráneo. Hay un gran valle ahí. Ahí se van a juntar a pelear contra Jesús, pero no van a poder ganarle, porque en ese capítulo de Apocalipsis, Jesús, con el resplandor de su gloria, va a destruir a todos. Y también está hablando de esto. Apunta hacia allá este momento de Jeremías. Pero continuemos el texto en el verso número 27. Le dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Entonces lo que está haciendo aquí es, dice una cosa. Si te has dado cuenta, primero dice: beban, embriáguense y vomiten. No está hablando de alcohol, no está hablando de eso. Pero ocupa esta figura para hablar de que, pues, ¿cómo te pones cuando? Bueno, yo espero que como cristiano no lo hagas, pero cuando lo hacías antes, ¿no? Sabes que tomar mucho
crea efectos muy, muy, muy molestos, ¿verdad? Una cruda terrible, vómito y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ocupa esta imagen para decir lo siguiente. Cuando le dice a Jeremías que le diga al pueblo que se embriague, lo que le está diciendo es: vas a tener que sufrir los efectos del juicio de Dios. Vas a tener que sufrir los efectos de la ira de Dios. Yo no quisiera estar en los zapatos de los enemigos del Señor, ¿verdad? Sí, ¿no? Todo lo que conlleva el castigo es terrible, es terrible. Y dice, todos van a tener que beber, y aunque alguien diga, yo no lo voy a hacer, lo vas a tener que beber. Si estás en contra de Dios, no te has arrepentido, estás obstinado con el pecado, lo vas a beber, aunque digas que no, porque la palabra del Señor así lo dice. Dice, no seréis absueltos, ¿no? O sea, es inevitable el juicio. Y las personas que no se arrepientan, inevitablemente van a experimentar los efectos de la ira del Señor. Y comienza otra vez por la casa, ¿no?, de Jerusalén. Entonces, qué interesante, porque así lo dice también en la Biblia, ¿no?, que el juicio comenzará por la casa de Dios, la iglesia, precisamente. Bueno, en el verso número 30 dice, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, ¿quién dice ahí? Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Chécate qué dice ahí. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Para terminar, simplemente decir que el que va a realizar el juicio es el mismo Señor. Él personalmente va a venir. En Apocalipsis lo ves claramente cómo Él desciende junto con su iglesia, ¿no?, en un caballo blanco, y viene a hacer juicio, y con el resplandor de su venida destruye a todos. Él mismo va a ser el que juzgue, Él mismo va a ser el que castigue al final de los días. Cuando dice que va a cantar canción de lagareros, eso a lo mejor no se entiende el día de hoy, pero cuando en aquel tiempo tenían un lagar y pisaban las uvas, pues estas personas que pisaban las uvas se tenían que quitar las chanclitas, lavarse bien los callos y todo, y se metían ahí en el lagar a pisotear las uvas, ¿no? Y exprimían las uvas con los pies y cantaban canciones, y era una canción de gozo, porque estaban pues sacando de las uvas y de todo eso el jugo, y pues cómo te explico que eso era muy valioso en aquella época, ¿no? Pero entonces lo que está diciendo Dios es que Él se va a gozar por la venganza que va a hacer contra sus enemigos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? Porque ahorita no vemos un juicio de Dios, ¿no? Pero sí vemos que Dios no está contento con la maldad del mundo. Pero Dios no les ha dicho nada todavía. O sea, no les ha hecho un juicio todavía. Pero un día se va a alegrar de hacer un juicio en contra de la maldad. Y eso me gusta, porque me enseña que Dios es justo. Un día va a hacer justicia por completo. Y nadie escapará. Nadie. Ni siquiera los pastores, dice aquí. No habla de los pastores de la iglesia, aunque también pudiera ser, porque hay pastores que realmente no han creído en el Señor Jesucristo. Pero más bien habla de los gobernantes o líderes de aquella época. Habla de sus pastores de Israel, sus reyes, sus sacerdotes, sus profetas, que aunque eran líderes, ellos no estaban entregados al Señor, no creían en el Señor, no estaban arrepentidos.
Entonces lo que está diciendo es, lloren porque nadie va a escapar. Van a aullar con el juicio de Dios, ¿no? Y terminamos, familia. Es que puedo simplemente concluir junto con ustedes, ¿no? Creo que tenemos que hacer caso al Señor que nos dice, deja tu maldad, deja tu camino, cree en el Señor, ¿verdad? También creo que es un recordatorio para confiar que la palabra va a crear un efecto en nuestras vidas, ¿no? Si la recibimos en nosotros y en aquellos a quienes les predicamos el Evangelio, ¿verdad? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra una vez más y por esta profecía que nos das esta noche. Te seguimos pidiendo para que nos ayudes a meditar en estas cosas y que si a lo mejor hemos tardado un tiempo en responderte, Señor, nos perdones, porque tú eres bueno y compasivo, Señor. Y que perdones a aquellos en nuestras familias o conocidos que a lo mejor todavía no te responden. Pero, Señor, te rogamos para que esta oportunidad que tenemos de ahora responderte, Dios, la tomemos y la aprovechemos. Nosotros, Señor, y también, Señor, por favor, produce este efecto de arrepentimiento en los que conocemos y amamos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.